Si hay un aspecto del carácter de Dios que debería de asombrarnos y abrumarnos en gran manera, no es el de su ira santa, sino el de su abundante misericordia. Su ira santa es algo que deberíamos esperar de Él por consecuencia de que Él es un Dios santo que odia el pecado y nosotros hemos pecado. Él es un Dios justo que no da por inocente al culpable y nosotros somos culpables. Eso es algo esperable, eso es algo que por automático nosotros deberíamos de tomar como parte de un trámite. Soy un pecador, merezco la justicia. Soy un pecador, merezco la ira santa de Dios. Pero su misericordia es algo, iglesia, que debería de volar nuestras mentes. Eso no es algo esperado. Eso no debería ser algo que por automático tú y yo deberíamos estar esperando de parte de Dios, si decimos que Él es justo y Él es santo. La ira de Dios, como se nos presenta en su palabra, nunca es proporcional a su misericordia. La palabra siempre nos muestra una desproporción abismal entre su ira y su misericordia. La ira de Dios siempre es muchísimo menos frecuente en su trato hacia con los hombres cuando la comparamos con las veces que nos muestra su misericordia en su interacción con los hombres, la cual es frecuente en gran manera. Efesios 2, 1 al 10, iglesia, es un texto que nos ayuda a ver esta realidad de las cosas que menciono en la introducción del mensaje de esta mañana, de la desproporción abismal que hay entre la ira santa de Dios y su gran y abundante misericordia. El título del mensaje de esta mañana tiene que ver con esta misma idea: las riquezas de la misericordia del Dios que revive a los muertos. Las riquezas de la misericordia del Dios que revive a los muertos. Iglesia, en el mensaje de hoy vamos a ver eso. Vamos a ver que Dios es abundante en misericordia. Él tiene riquezas celestiales. Y una de sus riquezas más grandes, que destaca uno de sus atributos de la misma manera, es la misericordia de Dios. Él es rico en misericordia y lo vamos a ver en el texto hoy. Y parte del por qué lo vamos a ver es precisamente por ese contraste de la ira que se demandaba de nosotros y que no nos ha sido dada si estamos en Cristo, como lo hemos estado viendo en los mensajes pasados. Esa ira que es justa, que es santa, que es apropiada, es adecuada y que no necesariamente todos nosotros recibiremos por su misericordia que es abundante. Que nosotros que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ahora podemos tener vida en Cristo. Por el poder del Espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, como vimos la semana pasada. Nosotros somos algo así como muertos vivientes sin Cristo. Todos han visto alguna película que tenga algún tono por ahí, ¿cierto? Los muertos vivientes, ¿no? Como el apocalipsis zombie, ¿cierto? Supuestamente son muertos, pero caminan y tienen vida, ¿cierto? Bueno, pues algo parecido, y no es ficción, sino una realidad. Las personas sin Cristo están muertos delante de los ojos de Dios. Son personas que aparentemente tienen vida, respiran, hacen cosas, muchos de ellos son exitosos en sus vidas, exitosos según los estándares del mundo, claro. Pero en su corazón, en su interior, hay mortandad. Hay putrefacción espiritual. Y de eso habla un poco el mensaje de esta mañana. Y con eso inicia el primer subénfasis de nuestro mensaje de hoy, versículos 1 al 3, donde sin Cristo estabas espiritualmente muerto. Esa es una verdad que todo cristiano tiene que creer, tanto como que tenemos que creer el Evangelio. Porque esto de alguna forma es parte del Evangelio. Esto es parte de las buenas nuevas. Para que algo sea buenas noticias, tiene que haber un contraste de malas noticias. Si no, entonces simplemente
no serían noticias y mucho menos serían buenas, ¿cierto? Eso es lo que vamos a ver en esos primeros 3 pasajes. Acompáñame a leerlos nuevamente, que sin Cristo, tú y yo y cualquier persona en este mundo que haya pisado esta tierra está espiritualmente muerto. Capítulo 2, versículo 1 de la carta de Efesios, que dice así: y Él les dio vida a ustedes, que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Yo no sé tú, ¿alguna vez has tenido la oportunidad de visitar las momias de Guanajuato? ¿Alguien aquí ha podido ir a ese lugar? No, yo hubiera pensado que más. Bueno, los invito a ir. Es una experiencia escalofriante. La verdad es que si eres de los que eres muy asqueroso, decimos, ¿cierto? Yo te recomiendo no ir, ¿no? Porque no se ve nada bien lo que ves bajo esas vitrinas, ¿no? Pero al mismo tiempo creo que sería una buena experiencia si tuvieras la oportunidad de ir, porque de alguna forma es en un lenguaje visual. Cuando vas a ese museo donde hay esas momias, básicamente podrías ilustrar estos primeros pasajes que hemos leído, de esta idea de cómo es la evaluación espiritual de Dios sobre las personas sin Cristo. Somos como esas momias que están ahí, que se pueden ver, que tienen forma humana, pero que si tú les hablas, te vas a sentir ignorado por ellas. Y la razón por la que te vas a sentir ignorado es porque no te pueden hacer caso. Es porque no hay nada vivo en su interior. Tienen la forma de algo que alguna vez tuvo vida, pero en el fondo, en el interior, están muertas. Tan muertas como no se pueden mover, como no te pueden escuchar. Y imagínate ahora esa ilustración y trasládala a un lenguaje espiritual. Eso somos todos sin Cristo, como las momias de Guanajuato espiritualmente hablando. Estamos muertos a las cosas de Dios. Estamos muertos para responder según la expectativa que Dios tiene que respondan las personas. Hay mortandad en nuestros corazones. Hay desvío espiritual, hay bancarrota espiritual, y la única forma en la que tú y yo podemos responder a ese llamado que Dios pudiera hacer para nuestras vidas, para obedecerle, para buscarle, para considerar sus caminos, es si algo sucede de manera sobrenatural. De forma que ya no seamos más esos muertos espirituales que la Biblia dice que todos somos, sin excepción. Y eso es importante que lo entiendas. Todos estamos muertos espiritualmente hablando al nacer. ¿Ok? A veces yo entiendo la cultura y el lenguaje y vemos a un bebé y decimos, ay, mira ese angelito, ¿no? Bueno, ese angelito es un muerto espiritual desde la perspectiva de Dios. Y necesita la vida del evangelio, necesita el poder del Espíritu obrando en su corazón. Nadie nace angelito. Es importante que lo entendamos. Nadie nace buscando a Dios. ¿Qué es lo primero que hace un niño al nacer? Llorar. ¿Y por qué llora? Porque tiene hambre, quiere que lo consuelen, quieren que lo apapachen. Tiene frío, tal vez. Pero no es porque quiere a Dios, ¿cierto? Y uno pudiera pensar, bueno, eso es normal porque es un bebé. No, y así sigue toda la vida. Queremos todo menos Dios. Buscamos todo menos a Dios. Y cuando decimos que lo buscamos en nuestros términos y según nuestras condiciones, según nuestras tradiciones paganas y egocentristas de cómo nos han enseñado que hay que buscar a Dios, ¿cierto o no? Y eso lo único que revela es la verdad de las declaraciones que está haciendo Pablo en este capítulo, que estábamos muertos. Aquí le está hablando a una comunidad de creyentes que en teoría ya no están muertos.
Y por eso Él inicia esta declaración. Y Él les dio vida a ustedes. En otras palabras, ¿qué implica eso? Que antes no tenían vida. ¿Ok? Pero Dios les dio vida. Y Él les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. ¿Te das cuenta? A Dios le importa este tema del pecado. Dios quiere que interactuemos y consideremos el pecado en nuestras vidas, no para abundar en el pecado, sino para que lo veamos como algo muy malo, algo tan malo que revela nuestra condición espiritual cuando somos esclavos a que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Te das cuenta? Y no hace excepción de personas, no dice algunos, no todos, en los cuales anduvieron en otro tiempo. ¿Te das cuenta? Según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. En otras palabras, ustedes antes eran hijos de desobediencia en otro tiempo. El espíritu que operaba en ustedes no es el espíritu del que yo les he hablado en el capítulo anterior, versículos 19 que leímos, ¿recuerdas? El cual es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. ¿Te acuerdas? Lo vimos la semana pasada. El espíritu que regenera los corazones. Ese espíritu no era el que gobernaba los corazones de los efesios. Era otro espíritu. El espíritu de la potestad del aire, dice. El espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Las personas necesitan el Espíritu Santo para ser salvos, para ser avivados a la gracia de Dios. Pero no es que no tienen un espíritu, operan bajo la influencia y el poder de un espíritu. ¿Quién es ese espíritu? El espíritu de este mundo, el Dios de este mundo que llama la palabra de Dios. Y ese es Satanás. De forma que yo, antes de venir a Cristo, yo no me manejaba solo, aunque yo pudiera pensar que me manejaba solo. Yo era influenciado. Mis influencias no eran celestiales, eran demoníacas. Y obraba en base a la influencia de esos influencers demoníacos. Y me manejaba bajo las condiciones que esos influencers se manejan. Y mi obrar era en direcciones opuestas a las direcciones que Dios esperaba de mí. Y tal vez yo decía buscar a Dios, pero lo buscaba en mis términos. Yo buscaba un Dios al que yo podía domesticar. Y muchos a la fecha siguen buscando ese tipo de Dios para sus vidas. Un Dios que puedan domesticar. Un Dios en el cual puedan seguir entreteniendo el pecado de sus corazones, el amor a las cosas a este mundo y nuestro lado espiritual con un Diosito que nos podemos meter en el bolsillo. Todo eso revela mortandad. Todo eso revela muerte espiritual. Cuando alguien quiere un Dios hecho a su propia imagen. Y no un Dios al cual nos tengamos que conformar a su imagen. ¿Te das cuenta? Yo no sé dónde estás parado tú esta mañana. Tal vez piensas que el sermón inició muy agresivo. Tal vez piensas que el sermón inició muy ofensivo. No importa cómo pienses que inició el sermón, lo que importa es que creas esta verdad, porque es una realidad. Si esta mañana no estás parado en la gracia o cubierto por la gracia de Cristo, tú eres ese del que habla el texto hoy. Eres un hijo de desobediencia y el espíritu que opera en ti no es el espíritu de Cristo, no es el espíritu que resucitó a Cristo de entre los muertos, es el espíritu de tu padre Satanás. Versículo 3, entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, ¿te das cuenta? Pablo está diciendo, yo era hijo de ira. No que yo me porté muy bien, no que mi fariseísmo me ayudó un poquito. No que estar muy letrado en la ley hizo alguna diferencia. La ira estaba sobre mí. La ira santa de Dios era mi justo pago
por mi estado espiritual, desconectado de las cosas de Dios, incapaz de buscar a Dios en los términos de Dios. Sí tenía su Biblia, tenía la Torá, dice Pablo, pero eso no me servía de nada. Leer la Biblia por leerla, quiero que sepas que no sirve de nada. Y con esto no quiero contradecir muchas otras exhortaciones que he hecho de que leas tu Biblia. Claro, hay que leer la Biblia, en ella está la verdad. Estoy exponiendo un mensaje que viene de la Biblia. Pero la Biblia por sí misma, sin el poder del Espíritu, no surge efecto en mi corazón. Necesito estar avivado a las cosas del Espíritu. Necesito haber sido regenerado en una transformación que empieza de adentro y no de apariencia, de piedad. Necesito tener un poder obrando en mi corazón junto con mi espíritu, que aviva mi espíritu, para que cuando yo pongo mis ojos en el texto, este texto hable a mi vida y traiga un impacto a mi corazón y me ayude a crecer en mi temor de Dios y me ayude a buscarlo en obediencia a su palabra, en sus términos y para su gloria, no para ver qué obtengo de Dios, porque lo quiero convertir en mi ídolo y no en mi Dios. ¿Qué hace un ídolo? Los ídolos de las religiones paganas, ¿qué hacen? Son domesticables. Hay que ofrecerles aquí y allá cositas que apacigua su ira y que los pone de buenas para que nos den cosas buenas, ¿cierto o no? Eso hacen las religiones paganas aún de nuestros días. No pienses que eso era en la antigüedad. Aún en nuestros días. Muchas personas viven un cristianismo que es sectario, por ejemplo. ¿Qué quiere decir? Que sí mencionan las mismas palabras que nosotros decimos, mencionan la misma idea de una gracia, de un Salvador y de muchas cosas, pero siguen queriendo domesticar a Dios. ¿Qué tengo que hacer para que Dios me dé su favor? ¿Dónde me tengo que portar bien? Díganme dónde está la línea que no tengo que cruzar para que Dios me entregue su favor. Y así muchos viven su cristianismo. Y eso es un cristianismo sectario. Porque la Biblia ya ha sido clara en que estábamos muertos y que no había nada que tú y yo pudiéramos hacer para ganar el favor de Dios. Dios fue el que tuvo que ir a ese lugar en donde Él tuvo que ensuciarse las manos. Porque nadie era capaz de subir la escalera. Aquel que está en los cielos tuvo que poner la escalera y tuvo que bajar. Amén. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne. Ese éramos tú y yo, ¿cierto? Seamos honestos, no es algo que nos gustaría acordarnos muchas de las veces. Pero es importante que recordemos de dónde nos sacó Dios. Es importante que tengamos presente de dónde nos sacó Dios. A veces en consejería yo uso eso. Le digo a la persona, recuérdate que Dios te sacó de esto y del otro. No para humillar a la persona. No para sentirme mejor que la persona, simplemente para que recuerde y entonces no quiera regresar a ese lugar. Es parte de un proceso de no quieres volver ahí, ¿verdad? Entonces acuérdate cómo se veía, para que no vuelvas ahí, para que no caigas en la tentación de ir ahí. Tenemos que tener presente el pecado en nuestras vidas, de dónde Dios nos sacó. Y eso yo creo que va a seguir existiendo hasta en la eternidad, en la gloria. Yo no creo que Dios nos va a borrar la imagen de cuál fue nuestro pecado, de dónde nos sacó Dios. Al contrario, yo creo que ese sería, me estoy metiendo tal vez aquí en problemas, pero me atrevería a pensar que ese sería un error que Él va a hacer. Porque si no, entonces regresamos al estado de Adán y Eva, donde no tenían conciencia del bien y del mal. Y muy probablemente volveríamos a cometer el pecado que ellos cometieron para ser desechados, ¿cierto o no? Pues la mera lógica me lleva a pensar, aunque la Biblia no es clara en esa parte, y por eso dije que me podría meter en problemas, ¿ok? Es que va a haber conciencia del pecado del cual nos tuvo que rescatar Dios cuando estemos en gloria. Obviamente lo vamos a ver con ojos de un cuerpo glorificado, no de un cuerpo caído como el que tenemos ahora, en el que cuando recordamos nuestro pecado a veces nos puede llevar al llanto, o a la tristeza, o a la depresión. Ya con un cuerpo glorificado y sin pecado eso no va a suceder, ¿cierto? Con un cuerpo glorificado todo va a ser perfecto y vamos a ver el pecado como Dios lo ve. Dios no está deprimido en los cielos, ¿cierto? Por nuestro pecado.
Dios sí se duele por nuestro pecado, ¿ok? Pero Él ve el pecado de una manera perfecta, por decirlo así. Y así lo vamos a poder ver nosotros, creo yo. Pero bueno, ese no es el énfasis del mensaje de esta mañana. El énfasis que nosotros es que nosotros estábamos muertos y eso se veía en muchas direcciones, satisfaciendo los deseos de nuestra carne, de nuestra mente. Se trataba de nosotros, la vida se trataba de nosotros, ¿cierto o no? De lo que yo creía, de lo que yo pensara, de lo que a mí me placiera, de lo que me llenaba, de mis planes, de mis metas. No me importaba a veces por quién tenía que pasar para lograr eso que quería obtener, ¿cierto o no? Por encima de quién tenía que pasar. Eso es la gente sin Cristo. Esa es la gente que está muerta en sus delitos y pecados. Y la Biblia dice que son por naturaleza hijos de ira. Lo mismo que los demás. ¿Quiénes son los demás? Podríamos seguir hablando de los demás en nuestro contexto. Son aquellos que no han doblado su rodilla a Cristo. Son aquellos que no han venido a la gracia de la fe en el Hijo Jesús para ser salvos de la ira santa de Dios, un Dios santo airado por el pecado. Tú eres parte del grupo de los demás si aún no has venido a Cristo esta mañana. Y el mensaje de hoy, aunque empieza con un tono fuerte, por los primeros 3 versículos, transiciona a un tono de mucha alegría, de mucho gozo, de mucho amor y misericordia de parte de Dios. Y es el segundo subénfasis de nuestro texto esta mañana, que en Cristo estás espiritualmente vivo. Y esa puede ser tu realidad esta mañana. Yo no sé dónde estás parado con respecto a las cosas de la fe. Yo no sé si tú vienes aquí porque en verdad tu corazón palpita hacia las cosas de Dios, porque hay vida espiritual en tu persona, o vienes aquí porque es un acto religioso, porque no tenías nada más que hacer, o porque simplemente piensas que puedes domesticar a Dios y vienes a cumplir con un acto religioso. Yo no te conozco, pero Dios sí te conoce y tú también te conoces. Y yo te quiero animar a que pongas mucha atención. Si en verdad ya creíste lo que vimos en los primeros 3 versículos del pasaje de esta mañana, entonces no te quedes ahí apachurrado, lamiéndote las heridas. Dios no quiere que te quedes lamiéndote las heridas. Él quiere que salgas de ese lugar. Y Él nos ha dado una esperanza en el Evangelio. Y eso es esa esperanza inicia en el versículo 4 de nuestro texto de esta mañana. Dice, pero Dios. Y ya lo he dicho antes, ¿cierto? Cuando vemos un pero Dios, es como que para que levantemos las antenas y nuestros radares de aprendizaje, porque muy probablemente vamos a escuchar algo muy bueno. Vamos a escuchar algo que hace la diferencia entre las malas noticias que había antes. Y creo que este es uno de esos peros de nuestras Biblias en donde eso es lo que vamos a ver. Vemos malas noticias, ¿cierto? Hijos de ira, muertos espirituales. Eso es lo que vemos, esas son muy malas noticias. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Yo hubiera querido haber escuchado los amén. 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 Dios fue misericordioso. En Cristo puedes estar espiritualmente vivo. Con Cristo. ¿Te das cuenta? Tú en tus fuerzas no puedes. Sin Cristo sigues muerto. Tenemos que aclararlo. No hay muchos caminos a Dios. Solo hay un camino a Dios. Y ese camino es Cristo. ¿Y por qué lo hizo Dios? Porque de repente empezamos a cambiar nuestros rumbos, porque de repente nuestros delitos no se veían tan graves y nuestros pecados no se veían tan sucios. ¿Por eso lo hizo Dios? ¿Dice el texto? No, ¿verdad? Porque eso sería salvación por obras. Y muchos no vienen al Dios de la Biblia porque siguen pensando que es un Dios que demanda que yo me vea más limpio y más aceptable de lo que me veía el día de ayer. Aquí no dice eso el texto. El texto dice, creo, lo contrario. Dice, pero Dios, que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. ¿Te das cuenta qué lo motivó a mostrar esa misericordia? Su amor redentor, su amor salvífico, que no es el amor que da a todo tipo de personas, tenemos que aclarar. Su amor tiene 2 direcciones, el amor general, que podríamos también
poner a la par con la gracia común que Él tiene por sus creaciones, por las personas, por los animales. Ese es un amor general, pero hay un amor que es más profundo que ese, que es un amor redentor. Y ese amor redentor solo lo tiene por aquellos que son de la fe en Jesús, por aquellos que se han humillado ante la realidad de reconocer que sin Cristo estamos muertos. Y es lo que nos está diciendo, ¿cierto? Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En otras palabras, no es que algo cambió y entonces Dios dijo, ahora sí, te voy a dar chance. Ahora sí te puedes acercar a mí. No dice eso, ¿cierto? Aun cuando estabas ahí. Seguías ahí en el fango. Seguías buscando la vanidad de este mundo, los deseos de la carne. Aún en ese estado, en esa condición, Dios quiso hacer una diferencia en tu corazón. Vino de Dios. ¿Por qué? Porque Él es rico en misericordia. Solamente en Cristo puedes estar espiritualmente vivo. Aun cuando estábamos muertos en sus delitos, nos dio vida. ¿Te das cuenta? Vida. Tiene que ver con la vida ahora. Ya no más la muerte, sino la vida. ¿Cómo viene esa vida? ¿Por mis obras, por mis frutos, por portarme muy bien, por no faltar los domingos, por llegar a la oración de las 10:20? No, ¿verdad? Por Cristo. Juntamente con Cristo. Y luego hace este paréntesis, como yo lo quiero pensar algo así como que en su contexto las negritas no existían. En nuestro contexto sabemos que cuando vemos en un texto negritas es para que pongamos cuidado. Y nos dice, por gracia han sido salvos. Este amor es un amor redentor. Este amor es un amor que viene a salvar. Y es por medio de la gracia de Dios. Gracia es lo que necesitábamos, no cumplir la ley. Gracia es que es un regalo inmerecido. Eso es lo que significa la gracia. Si eres nuevo en estos asuntos de la fe cristiana, necesitas aprender el significado de esta palabra. La definición de la palabra gracia es que es un regalo inmerecido de parte de Dios. Es algo que tú no puedes ganar con tus buenas obras, con tus frutos de bondad. Necesitas gracia para ser salvo. Es algo que no se gana, sino que simplemente se recibe. Y se agradece como consecuencia de que reconocemos y entendemos que es algo que nosotros no pudimos ganar con nuestro esfuerzo humano. Amén. Entonces dice, por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales. ¿Otra vez en quién? En Cristo. Que básicamente sigue siendo alusión un poco de los versículos 19 y 20 que vimos en el mensaje de la semana pasada, y esto hablando de la resurrección de Cristo. Versículo 19, el cual es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales. ¿De qué poder está hablando? Lo dijimos la semana pasada. Del poder del Espíritu Santo. Bueno, pues ese mismo poder que obró en la resurrección de Cristo es el mismo poder que tiene que obrar en tu corazón y en mi corazón para que pasemos de muerte espiritual a vida espiritual. Para que la gloria de Cristo resplandezca en nuestros corazones y entonces queramos venir a la gracia que Él nos ofrece en su sacrificio. Si el poder del Espíritu Santo no está ahí, tú no puedes venir en verdad a Cristo. Tú necesitas no un poder humano, sino un poder sobrenatural. No un poder de aquí abajo, sino un poder de lo alto. Y ese poder no lo puedes fabricar tú, lo envía Dios. Y es un regalo. Es un regalo inmerecido. Es el poder de su Santo Espíritu. Ninguno de nosotros aquí podemos buscar a Dios en los términos de Dios, al menos que el Espíritu Santo de Dios more en nuestros corazones. Eso es parte de lo que hace al cristianismo único. Tú no vas a escuchar a un musulmán hablar de un poder, de un espíritu. Ni siquiera creen que Cristo es Dios, mucho menos creen que el Espíritu Santo va a ser Dios o que hay un poder que obra y que la Biblia muchas veces hace referencia a Él como el Espíritu Santo, pero que en realidad es una persona, la tercera persona de la Trinidad. Eso es lo que hace la fe cristiana de alguna forma como sorprendente.
O sea, que hay algo que está fuera de mí que me puede que yo necesito para ser habilitado a las cosas de Dios, y que al menos que lo tenga, no voy a poder hacer nada para Dios. Necesitas creer esa verdad. Y de ese poder nos está hablando. El mismo poder que resucitó a Cristo entre los muertos, de alguna forma nos está ilustrando la resurrección de Cristo, para entender que nosotros mismos necesitamos esa resurrección en nuestras almas, en nuestros corazones, para poder buscar a Dios. Ese mismo poder que obró en la resurrección de un muerto es el mismo poder que se demanda para que tú y yo, que estábamos muertos, tengamos vida ahora. ¿Te das cuenta? Dios nos quiere reafirmar a través del tema de la resurrección que en verdad eso que ya dijo Pablo, de que estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, en verdad era verdad. Que no nos quede la menor duda de que así eran las cosas. Esa era nuestra condición. Estábamos tan muertos como nuestro Señor Jesucristo estuvo muerto por 3 días. Y ahora podemos estar tan vivos como Él lo está en gloria a la diestra de su Padre. Y esa resurrección inicia ahora, mientras caminamos este mundo, cuando respondemos al mensaje del Evangelio. Amén. Y con Él nos resucitó, con Él nos sentó a los lugares celestiales en Cristo Jesús. ¿A qué? ¿Con qué fin? A fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Esa gracia que operó y que Dios nos tuvo que dar, y que obró por medio de la fe, que vamos a ver en la siguiente sección. Esa gracia que Dios nos da en un inicio para ser avivados a las cosas de Dios, es la misma gracia que sigue operando el resto de nuestros días. No es que un día recibimos la gracia y después recibimos otras cosas. La fe siempre es por gracia, y la perseverancia en la fe también es por gracia. No hay algo que Dios nos da y después ahora sí nos dice, ahora sí ponte a chambear. No. Él nos da gracia para salvación y nos sigue dando gracia para santificación, nos sigue dando gracia para obediencia. Es por eso que hay un sentido en que la fe cristiana, aunque ya lo hemos dicho antes, no es fácil, al mismo tiempo sí lo es, porque no depende de mí, depende de lo que Dios ha vertido en mí, y eso es su gracia. Todo es por gracia. Amén. Y eso es de lo que está hablando. Entonces, en Cristo estamos espiritualmente vivos esta mañana. Si tú eres de Cristo esta mañana, es porque el poder del Espíritu Santo obró en ti, el mismo poder que obró en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y eso de por sí ya es el regalo más grande que Dios le pueda dar a una persona. Esa es la bendición más grande que podamos recibir en esta vida. Y fuera de esa bendición, todo lo demás luce más como maldición. Amén. Vamos al siguiente subénfasis de nuestro texto esta mañana, el tercero de 4, que dice que eres salvo por la fe en la obra de Cristo. Versículos 8 al 9. Vamos a leerlos nuevamente. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hay algo, si hubo una verdad que más me atrajo al cristianismo bíblico, fue esta: de que yo podía descansar, de pensar que había algo que yo tenía que hacer para ganar el favor redentor. Si hubo una verdad que cuando sentí el llamado al ministerio, más me emocionaba la idea de predicar cuando fuera enviado por mi iglesia, era esta: que la salvación no es por obra humana, sino que le pertenece a Dios. Y esta es una de las secciones de toda la Escritura. Normalmente no tengo versículos favoritos de la Escritura, no porque no tenga algunos favoritos, sino porque toda la Escritura me gusta en sus diferentes dimensiones. Pero si tuviera que escoger algunos, esta sección de Efesios 2, 8 al 10 sería una de ellas. Porque creo que es una sección que cuando la entendemos bien,
con el obrar del Espíritu, claro. No quiero dejar el Espíritu a un lado. No es un ejercicio intelectual. Sí, hay que entenderla intelectualmente bien, pero en el poder del Espíritu para que haga efecto en nuestros corazones. Cuando la entendemos bien y el Espíritu de Dios esté obrando en nuestros corazones, entonces no hay falla. No vamos a poder caer en las garras de la falsa religión, de los falsos maestros. Cuando entiendes bien esta sección de Efesios 2, 8 al 10, básicamente ya entendiste, tienes la llave para entender todo lo demás de la fe cristiana. Ese es como tener la llave para entender todo lo demás. Que eres salvo por fe, no en tus obras, no en tu performance, no en lo que hiciste bien cuando estabas en la iglesia tal o en la iglesia cual, o por lo que estás haciendo bien en esta iglesia. Eres salvo por fe en la obra de alguien más, en la obra de Cristo. Y es lo que dice Pablo, y en eso nos gozamos, porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Se dan cuenta otra vez el regalo inmerecido? Nos lo vuelve a mencionar. Es un regalo inmerecido, acuérdate, humíllate, humano. No es por algo que tú hayas hecho o vayas a hacer, es por lo que Dios quiso hacer por medio de su gracia. ¿Por medio de qué? De la fe. En otras palabras, piensa en la gracia como si fuera esto que Dios te quiere dar, a través de lo cual te quiere traer salvación, pero la forma en la que va a depositar esa gracia, ese deseo de salvarte, es a través del artefacto de la fe. Ve al artefacto de la fe como la inyección de esa gracia en tu vida. Es así como funciona. Necesitas fe. Yo puedo tener la ampolleta de la vacuna de alguna enfermedad, y esa ampolleta así por sí misma, por buena que sea y por exitosa que sea, si me la pongo, no me sirve de nada si está en la ampolleta, ¿cierto? Pero si después pongo una jeringa, extraigo el líquido de esa ampolleta y me lo inyecto, entonces ahora sí, hace algún sentido la bondad que pueda traer esa ampolleta a mi cuerpo, ¿cierto? Pues así con la fe. Dios puede tener gracia y la gracia está disponible a todos los hombres. El problema es que no todos los hombres la van a recibir. Porque para que esa gracia pueda ser recibida y pueda traer un efecto para avivar mi alma, yo necesito el artefacto de la fe. Y entonces podemos llegar a pensar, ahí está, entonces si hay una obra que yo necesito, ¿cierto? Necesito tener fe, ¿cierto? ¿Es eso verdad? Sí, es verdad. ¿Viene de mí? No, lo dice después. Hay que seguir leyendo. Dice, y esto no procede de ustedes, sino que es un don de Dios. La fe no viene de ti. La fe no viene de mí. También es gracia, también es un regalo. Es un don que Dios le da a algunos, no a todos. ¿A quiénes? A los que se humillan, a los que entienden su condición, a los que entienden que necesitan redención, a los que entienden que están en camino a la destrucción. ¿Dónde estás parado tú con respecto a estas verdades? ¿Crees que la salvación por gracia, por medio de la fe, es las mejores noticias sabidas y por haber? ¿O crees que hay algo más interesante allá afuera? Si crees que hay algo más interesante allá afuera que no sea esta declaración, es muy probablemente porque estás muerto espiritualmente hablando y necesitas la vida del Evangelio. Necesitas creer en verdad en la fe y en la obra de Cristo Jesús. Necesitas creer que Dios salva a los hombres y muestra misericordia en gran manera a los hombres, no por algo que los hombres puedan hacer, sino por lo que Él hace por los hombres. Y lo hace por gracia, por medio de la fe, no por obras. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Escucha, si hubiera, aunque sea un porcentaje de obra que tú tuvieras que hacer para que tu salvación fuera efectiva y completa, te gloriarías ese 1%. Y verías a los demás por encima de ese 1%. Y sería jactanciosa tu salvación. Y la salvación, la Biblia ha sido clara, Dios ha sido claro, es de Jehová, le pertenece a Él. La gloria es para Él. Y eso es lo que significa que no es por obras para que nadie se gloríe. Él no quiere que nadie se jacte y pueda decir, bueno Dios, pero yo te ayudé. ¿Recuerdas eso que yo hice, Dios? Fui yo. Dios no quiere eso. Él quiere que recuerdes más bien lo otro, que tú estabas muerto, inhabilitado, incapacitado, sin ningún poder para voltear a ver las cosas que son de arriba.
y que fue la gracia la que te capacitó, te habilitó y te dio el poder para poder considerar los caminos de Dios. Amén. Entonces no es por obras para que nadie se gloríe. Luego él continúa diciendo, porque somos hechura suya. Somos hechura suya. Y eso ya tiene que ver con el último subénfasis del mensaje de esta mañana. La salvación se manifiesta en buenas obras. La salvación no es por obras, pero se manifiesta en obras. Si lo quieres, si te ayuda a entenderlo mejor en el lenguaje del libro de Santiago, Santiago nos dice, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. En otras palabras, no es que mis obras me dan fe y luego mi fe me da salvación, no. Es que yo soy salvo por medio de la fe y si eso es verdad, eso se va a manifestar en obras. Eso va a producir obras. De eso se trata la salvación, de que ahora Dios nos salva no nada más para que ya no estemos muertos, no nada más para que tengamos vida, no nada más para que podamos entender cosas que son verdad, sino para que ahora le representemos a Él en esta tierra. ¿Y cuáles son las obras de Dios? ¿Son malas o son buenas? Son buenas. Son buenas en verdad. ¿Y todas sus obras son para qué? ¿Para gloria del hombre? No, para gloria de Dios, de forma que todas las obras que van a salir y van a ser el producto de una fe auténtica en la vida de una persona, van a ser igualmente para gloria de Dios, no para gloria de los hombres. Y eso es ese es un buen filtro a considerar para detectar quiénes que obran, en verdad obran en base a una salvación auténtica y quiénes lo hacen porque quieren ganar el favor de los hombres o el aplauso de los hombres o ser venerados por los hombres. ¿Cierto? O sea, no es tan difícil detectar eso. A veces podemos llegar a pensar, no, es que cualquiera puede imitar la piedad. No es cierto. La piedad no se puede imitar. O Dios te la da o no la tienes. Puedes sí dar algunas evidencias de buenas obras, pero ¿qué es lo que va a determinar al final si es una verdadera obra y una buena obra que Dios aprueba? Que vas a estar glorificando a Dios con esa obra. Le vas a rendir a Él los créditos de esa obra. No te vas a querer quedar nada como para recibir todo el aplauso, como para poder decir, mírenme a mí que qué bien que obedezco a Dios. No, ese sería el testimonio de alguien que obra y que está buscando una salvación por obras. La salvación que produce, la fe que produce obras, y esa fe es auténtica, es una fe de obras que Dios preparó de antemano para que andemos en ellas. ¿No te das cuenta? Nuestras obras son un regalo de Dios. No solamente la salvación es por gracia, no solamente la fe es un regalo de Dios, también nuestras obras son un regalo de Dios. Él las preparó de antemano. Así como cuando leímos al inicio de la carta donde nos dice que Él nos predestinó desde antes de la fundación del mundo, ¿recuerdas? Pues piensa igual en nuestras obras. Dios predestinó esas obras desde antes de la fundación del mundo. No vinieron de ti, no fueron tu idea. Dios te las dio por consecuencia de que te ha dado vida en Cristo. Dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Ese fue el canal, ese fue el instrumento para depositar esa gracia. Esta fe no viene de ustedes, hijos de Dios, sino es un regalo, es un don de Dios, no por obras. Olvídense ya de las obras. Ustedes si son salvos es por la gracia de Dios. ¿Para qué? Para que no se me gloríen, porque eso sería pecado. Dice, porque somos hechuras suyas, creados en nuestras obras, creados en Cristo Jesús. Somos una nueva criatura en Cristo. Y eso es lo que hace que seamos capacitados para tener obras, hacer buenas obras. No cualquier tipo de obra, tiene que ser una buena obra. Las cuales, ¿qué? Hablando de las obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y les deseo algo bueno que has podido hacer para el reino de Dios. Gloria a Dios. Gracias a ti. Eso sí, no hay pecado en dar las gracias. Y tampoco hay pecado en recibirlas, también tengo que aclararlo. La manera de discipulado. A veces sobreespiritualizamos las cosas, ¿cierto? Y alguien te dice, oye, gracias por tu servicio. No, gloria a Dios. No, gracias. Yo te vi a hacerlo a ti. Yo vi una mano tal vez de Jesús a través de ti. Pero gracias
por ser obediente, por ser humilde, por ser sumiso a la dirección del Espíritu en eso que tú haces. El dar gracias a alguien por su servicio no le roba la gloria a Dios, tenemos que aclararlo, para no sobreespiritualizar cosas. Amén. Y sí, gloria a Dios, todo el tiempo, gloria a Dios, con la esperanza de que cada vez que alguien que se identifica con la fe de Cristo, todas las obras que hace, así sea levantar una silla o predicar un sermón, estamos redirigiendo la gloria a Dios. No importa cuál es esa área de servicio. Mientras lo estás haciendo con esa motivación y con ese deseo de que Dios sea glorificado en medio de esa obra, Dios se complace igual por haber levantado o limpiado una silla que por haber predicado un buen sermón. Tenemos que ponerlo en esa expectativa. Porque de otra forma, otra vez, estamos creando una cultura de salvación por performance, por obras. ¿Cuál es el siguiente nivel? ¿Qué es eso que me va a ayudar a verme más espiritual? Cristo es lo único que necesitas para verte espiritual. Y no hay algo más espiritual por encima de eso. Amén. Somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús. Cualquier obra, por insignificante que se vea, cuando tiene ese fundamento, cuando tiene la motivación correcta de la gloria de Dios, entonces glorifica a Dios de igual manera que la de un predicador que predica a iglesias grandes. Amén. Amén. No sé ustedes, pero otra vez este mensaje abruma mi corazón. Que Dios fue tan bueno y tan misericordioso, que sus misericordias abundan en gran manera, que las riquezas celestiales del cielo se pueden ver manifestadas en la misericordia que Él quiso depositar en aquellos que merecían la muerte, que merecían la ira, y que por su gracia, por su amor, por su bondad, por su misericordia, Él quiso obrar con poder para hacer una diferencia en nuestros corazones, de tal forma que podamos vivir para Él, deleitándonos en Él, y que le busquemos por fe, porque sin fe nadie puede agradar a Dios. Amén. Vamos a orar, iglesia, para que Dios nos ayude a vivir agradecidos por todas estas verdades que hemos escuchado hoy, y nos recuerde que nuestra necesidad sigue siendo esa, las riquezas de su misericordia, de su gracia, de su amor para con los suyos. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias por la escritura hoy. Gracias por el texto en el cual hemos podido meditar hoy. Gracias por la gracia inmerecida, Padre. Reconocemos que no había nada que nosotros pudiéramos hacer para ser salvos. Yo ruego porque si entre nosotros hay alguno que todavía sigue viviendo pensando que son sus obras, que es algo bueno que ellos han de hacer o han hecho, lo que los justifica delante de ti, Padre, quebranta a esa persona. Muéstrale cómo ese pensamiento es producto de su muerte espiritual. Y avívalo a la verdad del Evangelio. Ilumina los ojos de su corazón para que pueda ver la primer verdad y la más importante que hay que entender en la fe cristiana, que la salvación es por gracia, es un regalo, que es por medio de la fe en la obra de Cristo, que pagó el castigo que merecíamos, que llevó la ira en nuestro lugar y que nos dio su justicia perfecta al haber puesto nuestra esperanza en Él. Y que ese poder que obró cuando lo resucitó de entre los muertos es el mismo poder que ahora obra en los corazones de aquellos que responden al llamado de arrepentimiento y fe en su nombre. Yo ruego que si hay aquí entre nosotros alguno que sigue muerto espiritualmente hablando, tú lo avives por medio de la fe y que tu misericordia lo alcance para que pueda ver las glorias de Cristo y las riquezas de su gracia y su misericordia para con su alma, y entonces se rinda a sus pies y quiera vivir para Él, en agradecimiento por lo que Cristo ha hecho por su alma, entregar su cuerpo, entregar su vida en rescate por su ser. Gracias, Padre, por tu amor en la obra redentora de Cristo en la cruz. Todo esto te pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. Amén, iglesia.